Hola colegas, les habla Johender Vanegas, estudiante de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Pamplona. Hoy les hablaremos un poco más sobre los generadores síncronos de una manera más didáctica y sencilla, junto a mi compañera Angie Mendoza. Bienvenidos. Bueno, los generadores síncronos también son llamados alternadores. ¿Y esto a qué se debe? Pues bueno, esto se debe a que son capaces de convertirnos la potencia mecánica en potencia eléctrica. ¿Cómo podemos traducir esto? Esto se traduce de una manera muy práctica. Son capaces de transformarnos el movimiento en electricidad. Y vaya conveniencia, ya que en su interior tienen un rotor y un estator cubierto por finos hilos de cobre. El rotor se le conoce como inducido y este se debe a que induce un campo electromagnético sobre el estator, logrando que este último se convierta en el inducido. Vaya peculiaridad electromagnética, la cual se describe por medio de la ley de Faraday. Esta nos indica que el flujo magnético variable que atraviesa un conductor produce una fuerza electromotriz inducida en el conductor. Aquí tenemos que tener en cuenta una serie de pasos. Que la velocidad de rotación se denota por su frecuencia, pero ¿a qué se debe esto? Esto se debe a que está sincronizada la velocidad de rotación con la frecuencia eléctrica, así que si se nos ocurre modificar la frecuencia eléctrica, estamos aumentando la velocidad de rotación de nuestra máquina, causando una serie de problemas catastróficos en sí. Estas máquinas generan un voltaje interno, que lo denotaremos como E I sub A, producido por la inducción y estos fenómenos electromagnéticos internos, pero el voltaje de salida de nuestro generador es totalmente distinto al que se produce en él. ¿No parece extraño? Bueno, aquí explicaremos un poco de por qué es esto. Esto se debe a que la reacción del inducido, el cual me relaciona la pérdida de flujo que se está teniendo entre los campos del rotor y el estator, logra que la tensión de salida decaiga. Para esto existen múltiples formas de operar nuestra máquina, para que la tensión que tengamos sea la indicada y constante todo el tiempo. A continuación mostraremos el circuito equivalente de una máquina síncrona. Es bastante sencillo, una resistencia variable, un par de inductancias las cuales son generadas por las bobinas, un voltaje de alimentación externo y un voltaje de alimentación de salida. Tenemos que tener muy en cuenta las siguientes características. Un decremento en la resistencia RF, como podemos notar, va a generar un incremento de corriente. Luego de este incremento de corriente producirá un incremento en el flujo. A su vez, este flujo ayudará a que el voltaje E I sub A crezca, y a medida que este va creciendo, el voltaje en las terminales de salida va a ir creciendo también. Estas son una serie de medidas que se toman para cuando nuestro generador está entregando un voltaje menor y formas ingenieriles para poder ayudar a que este voltaje se acorde. Hoy en día es muy práctico saber lo importante que es tener una carga en nuestro generador. Estas cargas pueden ser inductivas, capacitivas o resistivas. Para saber nuestra carga resistiva nos ayudaremos mediante el diagrama fasorial visto a continuación. Una carga resistiva nos indica que la corriente se encuentra en fase con su voltaje, así que el voltaje generado por nuestro generador será un poco menor al voltaje entregado. Una carga inductiva, la corriente se encuentra en atraso con nuestro voltaje, lo cual generará una pérdida de voltaje en la salida de nuestro generador mucho mayor al que se está generando internamente. Para una carga capacitiva vemos que la corriente se encuentra en adelanto, lo cual generará un voltaje mucho mayor, ya que nos está añadiendo reactivos a la red, haciendo que nuestro voltaje crezca. Para explicar un poco más sobre el par y la potencia de nuestro generador, nos ayudaremos de la siguiente gráfica. La potencia de entrada está dada por el torque aplicado producto por el movimiento que se está generando. Aquí tenemos pérdidas misceláneas, pérdidas por fricción y rozamiento y pérdidas en el núcleo. Luego de esto tenemos ya una potencia convertida, pero sin dejar atrás que la potencia de esta tendrá una pérdida por efecto Joule. Y ahí sí tendremos una potencia de salida que equivaldría en un circuito trifásico a raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea por coseno del ángulo del factor de potencia. Hoy en día es difícil encontrar circuitos que operen solo o generadores que operen solo, ya que se necesitan varios para la confiabilidad y el mantenimiento. ¿Qué es un generador síncrono operando en paralelo? Muy sencillo, son varios generadores conectados entre sí en paralelo. ¿Cómo se logra esta conexión? Básicamente consta de 3 principios básicos. El primero, voltajes sean iguales para los dos generadores. El segundo, que la secuencia de fase y ángulos de fase sean iguales. El tercero, la frecuencia del generador nuevo llamado generador de aproximación debe tener una frecuencia mayor
duplique la frecuencia del sistema. ¿Por qué no se conectan en serie? Bueno, porque generan poco interés, se debe apagar todo el sistema y es muy inestable. ¿Por qué la utilización de generadores en paralelo? Fácil. Varios generadores o alternadores pueden alimentar una carga más grande que una sola máquina síncrona. Ventajas. Incrementa la confiabilidad del sistema de potencia. Se puede separar uno del otro para así poder hacer mantenimientos preventivos. ¿Qué es la conexión con un bus infinito? ¿Qué es un bus infinito? Es una idealización de un sistema de potencia. Es tan grande que en él no varía ni el voltaje ni su frecuencia. ¿Qué pruebas se le hacen a esta máquina? Bueno, existen dos pruebas. La primera, prueba de circuito abierto y cortocircuito. ¿Para qué se le hace? Esto determina la tensión interna generada por una corriente de campo A y F. Esta prueba de cortocircuito nos brinda información de las potencialidades de un generador. ¿Cómo se logra esto? Sencillo. Se impulsa el generador a su velocidad nominal con las terminales del devanado de la armadura en cortocircuito. Muchísimas gracias.